Ya, entonces hablábamos de que eh, ¿qué les decía? Claro, tenemos grupos musculares importantes en el caballo, ¿ya? Grupos muy importantes en el caballo, grupos musculares, y que va a ser relativamente sencillo hacer la inyección intramuscular. La primera elección para inyecciones intramusculares en el caballo es la tabla del cuello, ¿cierto? Es una parte que es sencilla de manejar, bastante segura, tanto para el caballo como para uno, es bastante amplia, requiere saber, ¿cierto?, de que ¿ven la manito o no? Porque aquí no me sale puntero. ¿Ven la manito que estoy moviendo? Sí, Sí, profe, profe, se se ve. ve. Esto que ustedes tienen acá, ¿cierto?, delimita el borde dorsal de las vértebras cervicales. Esta línea que ustedes ven acá delimita el ligamento funicular y esta línea que ven acá, ¿cierto?, delimita la parte anterior de la escápula. Por tanto, acá se forma un triángulo. En la mitad de este triángulo es donde tiene que ir la inyección, ¿ya? Una de las formas sencillas de hacerlo es hacer un pliegue, ¿cierto?, de la piel, y perpendicularmente introducimos la jeringa con la aguja con la jeringa. La gran mayoría de los caballos tolera eso, ¿cierto? Lo tolera y anda bastante bien, y eso también ayuda de que al momento yo de hacer este pliegue en la piel, el hoyito que va a quedar en la piel, ¿cierto?, de la aguja, y el hoyito que va a quedar en el músculo, cuando yo suelte la piel al sacar la aguja, ¿cierto?, van a quedar totalmente traslapados, es decir, va a quedar el hoyito de la piel a un lado y el hoyito del músculo en otro lado, entonces va a ser más difícil de que se contagie, o sea, de que se contamine, a propósito de COVID. Ahora, se puede hacer de esa manera, se puede hacer, ¿cierto?, dejando caer la aguja, como se llama, que es la famosa técnica que ustedes le habrán enseñado, habrán visto, ¿cierto?, en la cual se tira la aguja, ¿cierto?, se dan un par de golpecitos para distraer al animal y después se gira la mano, ¡pop!, queda la aguja enterrada, ¿ya? Siempre que ustedes coloquen inyecciones intramuscular, tienen que estar seguros de que no están dentro de un vaso sanguíneo. Es muy difícil, ¿cierto?, pero más de alguna vez puede pasar, ¿cierto? Y tienen que, una vez que ya están posicionados con su aguja y su jeringa, tienen que tirar el émbolo hacia atrás y con eso, ¿cierto?, van a ver que si están o no están, ¿cierto?, dentro de un vaso sanguíneo. Si sale sangre, obviamente están en un vaso sanguíneo, si no, están bien ubicados, ¿ya? Bien ubicados. Ahora bien, hay una salvedad. Si bien la tabla del cuello es un muy buen lugar, muy cómodo, etcétera, etcétera, a veces no tolera grandes volúmenes. Estamos hablando que en caballos grandes, por ejemplo, caballos de carrera, caballos de salto, el volumen máximo para una inyección en la tabla del cuello son más o menos 25 ml, no más que eso. Más que eso puede ser muy irritante de la zona. Entonces hay que dividir las porciones en un lado, ¿cierto?, y en otro lado, qué sé yo. Cuando ustedes tienen tratamiento intramuscular, ¿cierto?, hay que ir alternando los lugares donde se administra esta inyección intramuscular. Por ejemplo, si tienen una inyección intramuscular que es cada 24 horas, un día lo colocan en la tabla izquierda del cuello, al otro día en la tabla derecha, al otro día en la tabla izquierda, así sucesivamente, ¿ya? O pueden ir combinándolo con la otra zona, ¿cierto?, donde se puede colocar inyección intramuscular en el caballo, que vamos a ver más adelante. Una de las ventajas que también tiene la tabla del cuello es que si esto se llega a abscedar, es bastante sencillo de poder drenar, ¿ya? Bastante sencillo de poder drenar y con muy buen pronóstico, ¿ya? Otra de las zonas, ¿cierto?, donde podemos administrar, ¿cierto?, inyecciones intramusculares es el pecho, ¿ya? El pecho. Ustedes marcan ahí, ¿cierto?, un cuadradito donde está el esternón, hacia el lado de donde está el hombro, ¿cierto? Esternón, hombro, donde termina el hombro, ¿cierto?, donde termina el pecho. Se va a formar un cuadrado acá. Ese cuadrado, ¿cierto?, es músculo pectoral, que ahí van a tener un pedazo grandote de grupo muscular ahí para poder colocar inyecciones, ¿cierto?, intramusculares, ¿ya? Es bastante seguro. Generalmente esto se utiliza así, dejando caer la aguja, ¿cómo se llama, ¿cierto? Tolera también grandes volúmenes, de hasta de 25, dependiendo del tamaño del caballo, ¿cierto? Hay algunas disciplinas, como por ejemplo los caballos de rodeo, que a los viejos no les gusta mucho que le pinchen los caballos en el pecho, porque dicen que se resienten, no sé yo, puede ser. Pero es una muy buena opción, principalmente también porque si por ese motivo se llega a abscedar, es fácil de poder drenar, ¿ya? Y repara bastante rápido. Como les digo, la primera opción, generalmente la tabla del cuello,
Y ya después las otras opciones puede ser el pecho o puede ser la grupa, ¿cierto? La grupa, ustedes tiran una línea, ¿cierto? Por el lado, ¿cierto? De la zona donde va el sacro, ¿cierto? Después otra línea hasta la pared ilíaca, una línea, ¿cierto? Hasta donde va terminando, ¿cierto? La zona de la grupa. Se va a formar este cuadradito que está acá, donde está esto marcado, donde más músculo hay, ¿cierto? Ahí se deja caer la aguja también. Y aquí sí toleran bastante volumen, tú puedes administrar incluso hasta 30 ml de algún producto sin problema, ¿ya? Generalmente la mayoría de los caballos lo tolera bien, hay que dejar caer la aguja ahí. Si el caballo no se deja mucho, pues que alguien te levante la mano desde el lugar, desde el lado que tú estás trabajando, y así es más difícil de que el caballo te pueda patear o algo así. Es raro, pero más vale prevenir que lamentar, ¿ya? Eh, Profe, Dígame. ¿dijo 20 o 30 ml? 30 ml, sin problema. Ah, ya, gracias. 30 ml, sin problema. Ahí el grupo muscular es bastante grande. Ahora, lo que sí intentamos, ¿cierto? En general, es tratar de cuando tenemos productos grandes, por ejemplo, a veces uno calcula dosis para caballos y te da, por ejemplo, 32 ml en caballos grandes. Y claro, en la grupa, en un caballo grande, que si yo, un Holstein de salto, a lo mejor te va a tolerar 32 ml de antibiótico, por decirlo. Pero igual es mucho, ¿ya? Entonces ahí lo que hacemos es que dividimos en dos dosis y utilizamos, que si yo, tabla izquierda del cuello, tabla derecha del cuello en la mañana o un día, y al día siguiente, grupo izquierda, grupo derecha, y nos vamos moviendo, ¿ya? Pero si es dosis única de algo, perfectamente tolera hasta 30 ml sin problema. ¿Ya? La gran complicación de la grupa es que si se llega a obsedar, es súper complicado poder drenar bien esto. Eso muchas veces requiere ya más bien cirugía, ¿cierto? En que hay que hacer un drenaje en directo, lo que se llama como drenaje en chimenea. Es más complejo, ¿ya? Más complejo para que esto pueda drenar y quede bien. Muchas veces hay caballos que esto se ha obsedado y el drenaje y todo, qué sé yo, y entre pito y flauta el caballo al final se recupera como a los 2 meses. Y 2 meses, por ejemplo, en un caballo de equitación, en pleno época de concurso, puede ser complejo para su campaña. Lo mismo un caballo corralero en plena época de rodeo. O un caballo de carrera peor todavía, ¿cierto? 2 meses se puede perder muchas cosas, ¿ya? Entonces, claro, hay que tener cuidado con eso. Y una de las vías, ¿cierto? Que es muy poco utilizada. De hecho, yo casi nunca lo utilizo y la mayoría de los colegas no lo utilizamos, a no ser que el caballo esté botado. Muchas veces cuando uno castra caballos con derribo medicamentoso, ¿cierto? Termina de castrar y uno coloca el antibiótico ahí porque es una muy buen lugar, ¿cierto? De difusión de antibiótico por la irrigación de ese músculo, ¿cierto? En el muslo, ¿cierto? Ya sea en el paquete del semimembranoso o el semitendinoso, que en el caballo es súper evidente. Generalmente si el caballo está derribado lo hacemos porque, insisto, anda bastante bien. O se puede hacer en pie, como está la foto ahí de la doctora a la derecha, pero es muy arriesgado, no se los aconsejo, ¿ya? Muchas veces cuando los caballos están en una manga, a veces los colegas, ¿cierto?, los pinchan ahí, sobre todo los colegas que trabajan con vacas, ¿ya? Sobre todo los colegas que trabajan con vacas están acostumbrados muchas veces a pinchar los caballos en esa zona, porque parece que las vacas se pinchan por ahí, así. Entonces, caballitos que son de labores agrícolas y cosas así, alguna vez han llegado con abscesos increíbles en esa zona. Eh, no sé, tengo que decirles que, claro, se puede utilizar esa zona, pero no es de primera elección y segunda. Si un día tiene un caballo botadito ahí, anestesiado, claro, ocúpenlo. Si no, no se arriesguen a otra cosa. ¿Ya? No van a poder desinfectar bien ni hacer un buen manejo, etc. Otra de las técnicas inyectables, ¿cierto?, es el subcutáneo. Hay cada vez menos fármacos en caballos, ¿cierto?, que son de administración subcutánea. Por ahí hay algunas vacunas, algunas eh, vitaminas y otras cosas, y qué sé yo, pero generalmente vacunas que son de uso subcutáneo. Es muy sencillo, ¿cierto? El pliegue para llegar, ¿cierto?, al subcutis se realiza en la tabla del cuello y es muy fácil, ¿cierto? Ustedes ya se imaginarán, es muy sencillo, muy sencillo. Como les digo, por ahí quedan todavía algunas vacunas que son de uso subcutáneo y algunas otras cositas, pero en general son pocos los fármacos en el caballo que tienen administración subcutánea. La administración intraarticular.
Muchos de los caballos que, ¿cierto?, requieren atención veterinaria constante son caballos de alta competencia, ¿cierto? Caballos de deporte. Muchas veces estos caballos de deporte tienen lesiones articulares, muchas de ellas, ¿cierto?, que tienen cierto grado de cronicidad, porque no se trataron a tiempo o porque no se operaron a tiempo. Y una de las pocas formas, ¿cierto?, o la única forma a veces, si es que ya no se puede operar, no sé yo, es administración de fármacos intraarticular, ¿cierto?, para estabilizar cierto grado de osteoartritis, disminuir el dolor, ¿cierto?, algunos factores de inflamación, etc. Y con eso, ¿cierto?, otorgamos dos cosas. Uno, alargamos la vida útil deportiva del caballito, y lo otro es que mejoramos su condición de vida, ¿ya? Entonces, para eso es necesario, ¿cierto?, la administración intraarticular, también conocida como artrocentesis. Artrocentesis. Artros, articulación, centesis, punción, ¿cierto? Se utiliza en el caballo de forma ¿cierto? Casi cotidiana, muchas veces. Tenemos distintas articulaciones que podemos, ¿cierto?, infiltrar. Generalmente las más comunes, ¿cierto?, son la articulación del nudo, que viene siendo la metacarpo o la metatarsofalágica, la articulación del carpo, tanto en su rango radiocarpal como intercarpal, la articulación tarsocrural, ¿cierto?, en la corva, la articulación de la babilla, la articulación, ¿cierto?, interfalágica distal, interfalágica proximal, etc. ¿Ya? Es algo que requiere, sí, un manejo súper prolijo de lo que es limpieza, aseo, desinfección, ¿cierto?, antisepsia, etc. Alguna de las complicaciones que puede tener la administración intraarticular, ¿cierto?, es originar iatrogénicamente una artritis séptica. Si se dedican a caballo, alguna vez les va a pasar, a todos los colegas que trabajamos en caballo, por muy limpios y organizados que seamos, al menos una vez en la vida vamos a tener artritis séptica. ¿Ya? Eso. Yo, por suerte, la vez que me tocó, pudimos detectarlo a tiempo y le hice una artroscopía y hice un lado articular completo y el caballo al final no tuvo mayor complicación. El problema es cuando uno no se da cuenta y ve este problema, digamos, a los 10 días después. Ahí ya es más compleja la cosa. Intralesional, hay algunas alteraciones, ¿cierto? Como yo le hablaba, a nivel de tendones, por ejemplo, a nivel de tendones, en el cual se hace necesaria administración de algún cierto tipo de fármaco o de algún cierto tipo de terapia, puede ser células madres, concentrados plaquetarios, a veces asociado a algún fármaco, ¿ya? Y esta inyección tiene que estar intralesional, es decir, dentro de la lesión. Por eso es que ahí ustedes ven que se está colocando ecoguiado, se está haciendo una ecografía del tendón flexor superficial, y ahí yo estoy viendo cómo está entrando, ¿cierto?, la aguja dentro de la lesión y dispongo, ¿cierto?, del producto dentro de la lesión. Obviamente que para que un caballo me deje hacer eso, tengo que sedarlo y hacer un bloqueo de toda esta zona, ¿cierto? Un bloqueo de toda esta zona, acuérdense, de todo lo que se llaman los bloqueos regionales, ¿cierto? Antiguamente llamado bloqueo anestésico diagnóstico, mal dicho diagnóstico porque no diagnostican nada, solamente te ayuda a delimitar cuál podría ser una zona afectada. Bueno, se hace ese tipo de bloqueos para poder yo tener acceso y el caballo no le duele cuando le pinchamos un tendón y nada de eso, ¿ya? Es bastante, podríamos decirlo, sencillo, no es tan complejo hacer eso, ¿ya? No es para nada tan complejo. A ver, no me siento muy bien, vamos a dejar esto hasta acá. Y ya la próxima semana espero estar con ustedes, ¿ya? Les subo la clase lo antes posible y ya partimos con terapia microbiana en la próxima clase, ¿ya? Ok, profe, Gracias. cuídese. Ya, profe, que Ya, esté bien. Que Chao. esté muy bien, cuídese. chau, chau.